por estar, independiente de que hay otras 2 mesas más funcionando y que son las 9 de la mañana, entonces todo muy complicado, así que muchas gracias también por eso. Como dice mi gran amigo Rorro, que nos conocemos hace mucho tiempo, me llamo Penélope Pereira y estudié Filosofía en la Universidad de Chile, magíster en Estudios Cognitivos en la Universidad de Chile, y al final me vendí a Sistema y me metí a la Católica a hacer el doctorado en Psicología. En eso estoy ahora, y ayer presenté el proyecto de tesis 1, que es la problematización, y mi tema es la conciencia corporal. Entonces lo que quiero hablarles hoy es algunos, más bien, de los roles que pueden tener la filosofía de manera concreta en el estudio multidisciplinario de la conciencia corporal. ¿Me ayudas? Perfecto. Esta va a ser entonces mi hoja de ruta. Voy a hacer una breve introducción para que enraicemos la noción de conciencia corporal en la experiencia que tienen ustedes mismos del cuerpo. Después voy a abordar un poco más en profundidad las 2 nociones que me interesan articular acá, que son las nociones de conciencia corporal y autocosificación. Y por último, quiero hacer algunos alcances específicos, sobre todo metodológicos, de algunos de los roles concretos que yo misma me estoy viendo enfrentada a hacer, que son roles directamente de la filosofía en este estudio. Y al final voy a hacer algunas conclusiones acerca de problemas epistemológicos que tenemos a propósito de ello. Y esta va a ser mi estructura argumentativa. Quiero decir primero que la conciencia corporal tiene diversas facetas, son distintas entre sí, hay distintos juegos de lenguaje entre sí, y hay vacíos de conocimiento en cómo se relacionan. Aquí digo tanto psicofisiológicas como sociales, pero hay más, se puede delimitar de muchas maneras. Bien, y sobre la base de esos vacíos uno puede encontrar enseguida un rol de la filosofía, que no es el único, pero es uno que a mí me parece bastante importante. Quiero rescatar específicamente el rol que puede tener la fenomenología para el rescate de la experiencia del cuerpo en el estudio de la conciencia corporal, y por último el bien ponderado análisis conceptual como uno de los métodos que caracteriza buena parte de la filosofía para la operacionalización de los constructos que estamos involucrando en este estudio. Bien, entonces piensen un poco acerca de su cuerpo. El cuerpo es un objeto espaciotemporal, pero es mucho más que eso. En primer lugar, el cuerpo siente y es sentido, es condición de posibilidad de la experiencia misma, porque uno experimenta el mundo y a sí mismo a través del cuerpo. Y además de eso, él mismo se puede sentir como un objeto. Entonces, quiero decir como un objeto porque la conciencia se gira a sí misma y objetiviza en ese sentido. Bien, pero además de esta complejidad que vamos a dar cuenta de la importancia de la fenomenología, hay un cuerpo biológico, hay un cuerpo fisiológico, hay un cuerpo posicionado espaciotemporalmente que puede ser observado, por tanto, y estudiado desde la tercera persona también. Y por último, este cuerpo también es un depositorio de significados sociales. O sea, la manera en la que nosotros nos conducimos en el mundo, con nuestros diversos grupos sociales, está de alguna manera posibilitada por nuestro propio cuerpo. La manera en la que se entienden nuestros gestos, la manera en la que se entiende cómo nos relacionamos con los otros en términos de proxémica, la manera en la que nos vestimos, dice algo también acerca de uno. Entonces, hay al menos 3 maneras de entender la complejidad de esta experiencia del cuerpo. ¿Bien? Y una de las nociones fundamentales a la hora de conceptualizar esta experiencia rica que tenemos acerca del cuerpo es la noción de conciencia corporal, que es una noción que, en dependencia de qué literatura lean, ¿qué van a encontrar acerca de qué significa? Porque muchas veces si leen literatura más bien clínica, conciencia corporal se entiende como una manera maladaptativa de enfocarse en uno mismo, que está sobre todo caracterizada por la somatización. Entonces, conciencia corporal es cuando uno, por ejemplo, empieza a rumiar acerca de que me duele algo y si tengo algo y busco en internet síntomas de cáncer de piel, por ejemplo. Bien, pero estamos en otro juego del lenguaje y yo lo que me quiero hacer énfasis aquí es en 2 de las maneras en las que se ha entendido desde la literatura en psicofisiología y desde la literatura en psicología social la conciencia corporal. Sí, espera, que está animado, así que pásalo nomás, para no... Ya.
corporales. Esa capacidad de percepción uno puede dividirla primero en dos. Vamos a ver que son tres, sobre todo. En primer lugar, tenemos una capacidad de interocepción. La interocepción es la capacidad que nosotros tenemos de sentir nuestros estados internos del cuerpo. Y cuando digo interno me refiero a bajo la piel. Uno puede, hay cosas que no podemos sentir, pero hay otras que sí. Hay algunos órganos que no te dan esa posibilidad, pero otros que sí. Y está muy, muy asociado a la regulación emocional, por ejemplo. Estoy nerviosa, me duele la panza, por ejemplo, pero puedo sentirla, pero hay cosas que no puedo sentir de mi cuerpo. Bien, pero esa es la interocepción. Y por otro lado, está la capacidad de detectar cuál es la orientación y la posición de tu cuerpo en el espacio. Eso se denomina propiocepción, que es una terminología de 1906, si mal no recuerdo, de Sherrington, que es considerado el padre de la neurociencia, o uno de los padres de la neurociencia. Y para operacionalizar estos constructos, o sea, para llevar, voy a hablar un poco después de la noción de operacionalización, pero para llevar este constructo amplio a algo concreto, que sea observable, que sea analizable empíricamente, tenemos varios dominios. Pero ahí, en el caso de la interocepción, el dominio principal de estudio es el ritmo cardíaco. ¿Y por qué es el ritmo cardíaco? Porque es mucho más fácil de estudiar en contraposición con otros dominios. Los tres dominios más importantes de estudio suelen ser el ritmo cardíaco, el respiratorio y el gastrointestinal. Pero el respiratorio tiene cierto nivel de conciencia y de voluntad en su desarrollo, que puede interferir en el análisis empírico. Y el gastrointestinal es difícil de analizar, con presión. Entonces, el cardíaco es el que ofrece mayores posibilidades, si bien es un poco problemático, no todos sienten el corazón, o no todos lo sienten de la misma manera. En el caso de la propiocepción, la postura sobre todo. Y más en específico, cuando uno habla de percepción de estados corporales, puede identificar, de acuerdo con Garfinkel et al., dos elementos. Una cosa es la precisión o la exactitud con la cual uno puede, por ejemplo, percibir tus ritmos cardíacos versus lo que te dice el electrocardiograma, que eso sería precisión interoceptiva, por ejemplo, y uno puede tener autorreporte subjetivo acerca de las disposiciones que uno tiene a dirigir la atención hacia el cuerpo. Eso no es lo mismo. No es lo mismo que yo le achunte a cuáles son mis ritmos cardíacos en una tarea de conteo de latidos, a que yo piense que yo, por ejemplo, me suelo enfocar más en mi cuerpo por dentro, etc. Es distinto. Y la conciencia sería una medida metacognitiva en relación con estas dos. ¿Bien? Para postura se podría decir lo mismo. Por favor. Y hay otro componente. Les dije que no son los únicos, hay muchos más. Pero desde la psicología social se han enfocado en componentes exteroceptivos, porque el cuerpo también tiene un componente público en el sentido de que los demás lo ven y pueden juzgarlo. Como es un objeto espaciotemporal, uno puede también observarlo con los órganos exteroceptivos, donde el dominio visual es el principal, por lejos, en el análisis, en la importancia de las metáforas que tenemos a lo largo de toda la filosofía acerca de la importancia de la visión como reina de los sentidos, que es problemático sí, pero tiene toda una línea histórica. ¿Bien? Y acá la atención se puede entender, de acuerdo con Wu, en el 2024, fue hace muy poco tiempo ese paper, Wu lo que hace es retomar la noción que tiene William James acerca de la atención y dice que uno mejor entiende la atención como la elección de algún objeto para dirigir hacia ese objeto tus conductas, tus comportamientos, tus interpretaciones, etc. De toda la cantidad de objetos en el mundo en el que uno se puede enfocar, en el mundo y en uno mismo. Pero se suele indicar que la atención es un recurso limitado. O sea, uno no puede atender a todo al mismo tiempo como se le dé la gana. No es así. Y eso va a ser súper importante para el argumento que quiero esgrimir después. Y desde la psicología social, esta noción de conciencia corporal, que se ha entendido sobre todo como atención autofocalizada, se enfocan en la influencia que tiene el ambiente y los observadores
potenciales o reales de este cuerpo, de esta parte pública del cuerpo. Vamos a ver que la autocosificación es entendida como una manera de conciencia corporal en la cual la conciencia se gira a sí misma, se toma como un objeto de percepciones, de interpretaciones, etc., se autoevalúa y se compara automáticamente con ideales o normas descriptivas o prescriptivas que te dice la sociedad sobre lo que uno debería o no debería hacer. Y en el caso de el foco en la parte aparente del cuerpo y en la parte funcional para otros y no para uno mismo, la autocosificación se entiende, ¿me puedes? Porque aquí hay un ejemplo. Ya. La autocosificación se entiende como una internalización de una perspectiva evaluativa, visual, de las otras personas sobre uno mismo, y cuando uno la internaliza, se observa a sí mismo como un objeto a ser evaluado, y a ser evaluado sobre todo visualmente. O sea, lo importante para mí es mi apariencia, por ejemplo, o en otros casos, la funcionalidad o la utilidad que tengo para otras personas. La cosificación laboral, por ejemplo, se entiende como el uso del sujeto como si fuera únicamente un objeto para fines, en ese caso, laborales. La cosificación sexual es lo mismo, pero con respecto a fines sexuales. ¿Bien? Y está asociado a conductas de autorregulación. Cuando yo me dirijo hacia mí misma, yo comparo con estos estándares, ideales, por ejemplo, normas, yo me autorregulo o me intento autorregular hasta que calce mi propia imagen con esa imagen que yo veo como relevante socialmente. Por ejemplo, el peinarme frente al espejo hasta que yo vea que esté decente bajo los criterios normativos, descriptivos o prescriptivos culturales, por ejemplo. O me visto de cierta manera, o me comporto de cierta manera, o me someto a una dieta que restringe el consumo de alimentos, etc. Y por último, ha sido asociada también con algo que se denomina autodeshumanización, porque a la vez que uno se considera un objeto, no se considera un sujeto. Y en el estudio de la psicología social se han enfocado mucho, por ejemplo, en cómo cuando uno cosifica a otra persona y esa persona se autocosifica porque lo interioriza, uno la ve como menos moral, uno la ve como menos humana, uno la ve como menos competente, uno la ve como más fría, por ejemplo, y como uno lo interioriza, se ve a sí mismo de esa misma manera. Hay estudios al respecto. Aquí un ejemplo claramente de autocosificación, o sea, de cosificación. Y cuando se hablaban de estas cosas, se hablaban en el siglo XX, específicamente estas nociones son de los 90, en 1997 en particular, es la noción que yo estoy esgrimiendo, y ahí se decía que en buena medida esta cosificación se interioriza y el medio suele ser relaciones interpersonales, pero también puede ser la manera en la que se representan los cuerpos en la publicidad. Piensen en la época, en lo que había en esa época con respecto a publicidad sexista, etc. Pero ahora continuamos en una cuestión bastante similar. Según el CERNAC, en el 2023, del 12,1% de publicidad chilena sexista, el 32,6% cosifica. Sobre todo cosifica a las mujeres. Entonces, si uno, esa imagen que les mostré de esta muchacha en bikini promocionando una cerveza, uno reconoce ese ideal de cuerpo y uno puede llegar a tener estas conductas de autorregulación para intentar calzar lo más posible, porque si no hay ciertas consecuencias sociales a propósito de ello. Pero se suma otra cosa, y es que gracias a la pandemia de la COVID-19, nosotros nos tuvimos que ver enfrentados a mayor exposición en las redes sociales, y las redes sociales últimamente tienen unos filtros impresionantes en los cuales uno ni siquiera nota que es un filtro. A lo que voy es que la manera en la que se representan los cuerpos está más distorsionada que nunca si uno considera las redes sociales. Es más, hay estudios que indican mayor nivel de dismorfia corporal, y esa dismorfia corporal también hay estudios que la rastrean en personas que quieren hacerse una cirugía estética
o puede hacer, por ejemplo, procedimientos cosméticos que no sean invasivos. Así que es más importante que nunca. Sí. Y la vigilancia corporal es la manera fundamental de operacionalizar esta autocosificación. O sea, uno vigila su cuerpo todo el tiempo. Y puede ser de una manera momentánea, un estado, que mi apariencia es considerada importante, o también puede ser un rasgo, es algo más bien extenso en el tiempo. ¿Cuál es la relación entre la percepción de estados internos y la propiocepción y ese enfoque en la apariencia? Según la teoría de la cosificación, cuando uno se enfoca en la apariencia, gracias a que tenemos una disponibilidad reducida de la atención, uno no atiende a las señales interoceptivas, uno interfiere el flujo de movimientos por los observadores potenciales que están ahí mirándote, o reales, digamos, y es peor en mujeres, porque hay una tendencia cultural a cosificarlas más, según la teoría. Hay varios estudios que indican que esto es así, varios estudios empíricos, que encuentran una correlación negativa entre el rasgo de autocosificación, o sea, esa tendencia más general a cosificarse, y la precisión y la sensibilidad cardioceptiva, sobre todo en mujeres que tendrían menor precisión y más sensibilidad a nivel cardioceptivo. Y en el caso del dominio postural se ha visto una correlación positiva entre el estado de autocosificación y la restricción de los movimientos corporales, porque si yo me muevo, atraigo la atención a mi cuerpo, atraigo esa vista de las demás personas, ¿bien? Que está muy relacionada con desestabilizaciones de la postura que se han visto cuando uno se enfrenta a su imagen en un espejo a cuerpo completo. Ahí pasa, porque sí, otra y una última. No, acá, ya. Pero aún no tenemos una comprensión profunda de cuál es la relación entre estados corporales y la atención a la apariencia, porque se confunde en los instrumentos percepción con atención, porque la precisión postural y la sensibilidad postural no se han operacionalizado de una manera concreta, y porque no hay una relación en los instrumentos con la con la autodeshumanización, que se ha visto en la literatura que es importante. Y esto es súper relevante, estudiar esto es muy relevante, porque es muy importante la conciencia corporal para la regulación emocional, es muy importante para la conducta adaptativa, y en el caso de la autocosificación hay diversos impactos psicológicos, con depresión, con trastorno de la conducta alimentaria, pero también con cosas positivas. Por ejemplo, ante amenazas de pensar en la muerte, aferrarse a lo que uno sabe. Los saberes sociales acerca de la apariencia te recuerdan al menos que estás vivo, de alguna manera. Se ha visto en algunos estudios, pero son pocos. Ahí pasa una, otra y otra más. ¿Cuál es el rol de la filosofía? En primer lugar, yo les dije, empezando, que el cuerpo es sintiente y es sentido. La filosofía, sobre todo en particular la fenomenología, permite rescatar la experiencia vivida. Y esa experiencia vivida tiene que ser un proxy, tiene que ser importante cuando uno intenta hacer después cuestionarios de autorreporte. Aquí hay algunos de los más importantes que den cuenta de la sensibilidad atencional, al menos, que es esta disposición que uno tiene. Esa experiencia consciente, esa experiencia que puede tener niveles reflexivos y reflexivos, la manera de llegar a ella es preguntar por experiencia consciente en lugar de introducir conceptos psicológicos de manera top-down para que las personas intenten pensarse a través de esos conceptos. No, pues regresen a la experiencia. La entrevista fenomenológica y la microfenomenológica es un ejemplo de ello, porque preguntas por la experiencia consciente, y ello puede ayudar a mejorar los instrumentos que tenemos, que son limitados ante este estudio que les estoy indicando. Sí. Y el análisis conceptual aquí es fundamental para la operacionalización. Tú tienes que agarrar un constructo teórico que está lleno es básicamente una constelación de ideas que están
cristalizadas en ese constructo teórico y tú tienes que hacerlo observable. Entonces, para ello, la manera, o una de las mejores maneras, es enfocarse en operacionalizar con un análisis conceptual profundo de ello. Aquí hay un ejemplo, de hecho, de maneras en las cuales estoy tratando de pensar este tema, identificando los conceptos, identificando sus relaciones y con un análisis profundo de ello y científicamente informado, llegar a mejores instrumentos para evaluar este tema. Pero vamos a tener siempre el problema de la pluralidad, que de hecho en parte también es parte de nuestro trabajo. Son diversos juegos del lenguaje. Les dije que habían niveles psicofisiológicos, niveles experienciales, niveles sociales. Son distintos juegos, pero estamos hablando de lo mismo, de un fenómeno unitario que nos interesa a todos, que se puede construir de diversas maneras. El pluralismo epistemológico es nuestro desafío. La pluralidad, más bien, de hecho, es nuestro desafío para construir una aproximación epistemológica que sea científicamente informada y que sea robusta acerca de este tema. ¿Bien? Que se hacía la presentación. Muchas gracias. ¿Hay algún tipo de estudios acerca de, digamos, esta énfasis en el aspecto externo del cuerpo, ¿no? Y de política? De política, en claro, cuerpo. tomando por ejemplo, no me acuerdo qué autora le hace a esta mujer, ¿cómo es? La que hizo las películas de las Olimpiadas de Nación, Leni Riefenstahl, que en los últimos tiempos se dedicó a fotografiar a los nubes que tienen unos cuerpos esbeltos y demás, ¿no? Y alguien hizo una crítica, ¿no? Que en general una énfasis en el cuerpo, ¿no? Fue también un antecedente del nazismo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, ¿no? Ahora que se ve mucho culto al cuerpo, los gimnasios, ¿no? Eso también tiene su impacto a nivel político, ¿no? Sí, lo que pasa es que la psicología política se entiende muchas veces como, de alguna manera, un capítulo de la psicología social, y yo en el estudio de la psicología política entiendo, por ejemplo, el estudio de cognición social y su impacto con la política, con actividades o en discursos, por ejemplo, el impacto del humor. Y claro, cuando uno enruta el estudio a la cognición social, uno puede enrutarlo enseguida en la corporalidad de esa cognición. Entonces el estudio de los gestos, el estudio de cómo yo me muevo para presentar una idea que yo quiero que la gente me compre, básicamente, eso sí está estudiado. Sí está estudiado, y está estudiado también, por ejemplo, qué impacto tiene la manera en la que uno básicamente se posiciona su imagen junto con el eslogan político que uno quiere de alguna manera presentar a los demás. Hay todo un estudio. En todo caso, esto que usted dice del culto al cuerpo, claro, uno puede leer el estudio de la corporalidad en clave histórica de muchas maneras. Hay algunos investigadores de la posmodernidad que tematizan la posmodernidad, que identifican el culto al cuerpo como una característica de la posmodernidad, que en todo caso ya estaba en la Grecia, pero que parece que aquí también está de la mano con una identidad que es líquida, entonces todo se complica un poco más. Pero uno también puede pensar que hay que desambiguar nociones, diría, un poco arcaicas acerca del cuerpo como un impedimento para algo, básicamente, porque se enruta en una manera en la cual lo importante es la racionalidad, y el cuerpo es el depositorio del pecado, es lo que está abajo, la manera en la que pedestre significa que tiene que ver con los pies, porque es lo más bajo de los bajos, siendo que desde los giros corporizados en ciencia cognitiva se entiende que la cognición está o influida o constituida, en dependencia de la radicalidad, por el cuerpo mismo. Entonces, si uno lo sigue pensando, por ejemplo, el culto al cuerpo como algo negativo, la apariencia como algo negativo, yo creo, de hecho aquí yo no he dicho en ningún momento
excepto en el caso de la autodeshumanización, cuestiones de valoración normativa acerca del cuerpo, porque no es eso, es descripción. La misma cosificación y autocosificación no es malo, o sea, es normal, o sea, uno se enfoca en la apariencia de la gente, esa apariencia te dice cosas, las caras de las personas me dicen algo con respecto a si me pueden atacar o si son amigables, etcétera. Eso es cuerpo. Entonces, si uno lo sigue pensando en esa dicotomía en la que lo importante es lo pensante y lo pensante se abstrae del cuerpo, me parece un poco problemático, pero ciertamente está en la tradición de los ascetas, también está en algunas ramas socialistas o comunistas acerca de que el cuerpo no, ¿por qué el culto al cuerpo? El cuerpo no es importante, hay algo más importante, pero lo dices mientras estás, es tu cuerpo, eres tu cuerpo, mientras lo dices. Muchas gracias. Bueno, si no, ya agrego. Y en relación que tomaste el tema de interocepción, ¿no? Hay, diríamos, por lo menos los datos me pasa, especialistas en trastornos alimenticios, ¿no? En general, por mantener el tema de la figura, gente que termina con anorexia. Sí. Y eso no podría producir, porque lo que pasa en la anorexia, según ella me relata, es que las personas se ven flacas, es decir, la imagen corporal la tienen clara, pueden hacer un juicio correcto acerca de su apariencia externa, pero se sienten pesadas, gordos o gordas, ¿no? Entonces, tal vez pensando en esa, digamos, consecuencia que tiene, uno podría ver que una exteriorización que genera un desfasaje en torno a la interocepción, porque en general lo que pasaría es que, como la piel es un órgano, para Craig y demás, es el órgano más grande que tenemos, habría un desajuste interoceptivo en esos casos. Que tenés una imagen, una sensación distinta a cómo te ves como objeto, digamos, visual, ¿no? Es más bien, normalmente los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia y bulimia, la dismorfia corporal y la vigorexia, se entienden sobre todo como problemas en la representación, claro, si uno es representacionalista, claro. Si uno es representacionalista, en la representación corporal. La manera en la que, ya yo les hablé de la experiencia directa con el mundo, pero esa experiencia para muchos autores se tematiza en representaciones específicas. La imagen corporal y el esquema corporal son las dos representaciones corporales más famosas que existen, digamos, y bueno, en el caso del esquema corporal, el homúnculo de Penfield es un ejemplo de cuando está como enraizado en la corteza, acá, la primaria motora y visual y perceptual. No como un desorden de la interocepción necesariamente, porque en ese caso uno habla, claro, de percepciones corporales internas y no de juicios acerca de si yo me siento de una manera o de otra. Pero como hay problemas en el nivel de representación del cuerpo, una de las variables que explica mayor varianza en los estudios es la autocosificación de hecho. Porque en el fondo, claro, la representación distorsionada que uno tiene el ideal de belleza, y además de eso, esa incompatibilidad entre lo que yo veo y lo que yo siento, el problema está en el concepto de sentir, que puede ser muy amplio. Eso se entiende como un problema de representación. Entonces hay muchas terapias, por ejemplo, terapias mente-cuerpo, yoga, mindfulness, etcétera, que están muy basadas, entre otras cosas, en la dirección de la atención, la conciencia plena, por ejemplo. Están algunas recomendadas para ese tipo de problemas. Entonces es un desenganche, entre otras cosas, un desenganche de esta parte pública de apariencia y un enganche con tu cuerpo de nuevo. Pero por lo que dice, hay un componente que es muy importante, y es que una de las hipótesis de la relación entre conciencia corporal y autocosificación tiene que ver con que
como uno en este proceso de bucle de autorregulación intenta regularse con ese ideal que uno percibe como importante, uno puede llegar, y de hecho sucede, a disciplinar su cuerpo de ciertas maneras que pueden llegar a ser maladaptativas. Entonces, si yo quiero calzar, sobre todo pasa en el cuerpo humano, pasa sobre todo, por ejemplo, con el estómago, con la panza, porque si yo como se nota enseguida, y eso es doloroso psicológicamente para personas que están metidas en ese bucle todo el tiempo. Entonces, una de las hipótesis, según la teoría de la cosificación, es el hecho de que te faltan recursos atencionales para dirigirlo a tu cuerpo. Pero hay otra que dice que, bueno, simplemente tú lo que estás haciendo, esta es mi tesis de hecho, y en eso estoy tratando de ver cuál de las dos es la que es. La segunda es básicamente que, porque uno tiene un hábito de restricción corporal, y es un hábito que uno puede ver, por ejemplo, cuando tiene clases de danza o clases de canto. En el canto te dicen que tú tienes que hacer una respiración profunda, y eso tiene que ver con acá, o sea, uno tiene que distender de alguna manera. Pero los profes dicen normalmente, yo sé que sobre todo las mujeres están acostumbradas, porque a mí misma me lo decían de chica, mete la panza, y cuando intentan, por el hábito tan sedimentado, cuando intentas hacerlo, te cuesta. Y en danza árabe lo mismo, no pueden, mucha gente no puede hacerlo, y no puede por esto, por hábitos sedimentados. ¿Cuál de las dos? No sé, pero pregunta empírica, pero ahí estoy en el laboratorio de psicofisiología averiguándolo, en eso estoy. Muchas gracias. Muchas gracias.